Free time de cómo fui aprendiendo a dibujar con el pasar de los años. Entremos allá. Yo comencé con mi afición de dibujar en el año 2005, porque es el año en el que tengo memoria que comencé a hacer pequeños dibujos y garabatos en mis cuadernos. A mí siempre me había encantado coleccionar cartas de Ben 10, de Dragon Ball Z, de Yu-Gi-Oh! Y una vez mi hermano yo lo vi haciendo un dibujo que en aquel entonces pues diría que era bastante bueno. Y yo dije pues ok, me gustaría también hacer lo mismo y procedí a hacerlo. Comencé a hacer tantos dibujos como podía, pero no podía igualarlo. Él lo había hecho tan perfecto, menos ese dibujo porque mi hermano en realidad no sabe dibujar. Pero ese dibujo lo había salido tan perfecto que yo simplemente quería sí o sí hacer un dibujo tan bueno como el de él. A pesar de que no tenía buenos resultados, seguí intentando y seguí y seguí y seguí. Realmente estaba cansado, por decirlo así, porque no podía. Luego me acuerdo que en el 2006, que tenía ya amigos, comencé a hacer dibujos de terror en mi cuaderno. Era como que es el típico dibujo que parece marca de psiquiátrico y te quedas así en plan de what the fuck. Pero bueno, yo no sabía lo que estaba haciendo, así que simplemente para mí era todo chévere. Seguí con esta afición de dibujar cosas en mis cuadernos durante algún par de años en realidad. Entonces hasta eso ya había perfeccionado algo, mi forma de dibujar, y había que según yo tener una buena forma y una buena técnica para pintar. Pero no era así y me daría cuenta en el 2015. Quiero recalcar que durante ese lazo entre el 2006 y el 2015 ya hubieron algún par de años que yo había dejado de dibujar porque lo había dejado. Dije que eso simplemente no era para mí, aunque cuando era pequeño y durante todo el lapso de tiempo que yo tenía, decía cada vez que me preguntaban que qué quería ser de grande, yo decía sin pensar que quería ser pintor. En fin, llegué al colegio, en esa parte del 10º curso, en mi colegio hacían aún en aquel entonces lo que conocíamos como clubes, y yo me había metido al club de educación artística. Jamás pensé que sería la mejor decisión de mi vida. En este club, en diferencia de todos los clubes, teníamos un buen maestro, un docente que realmente quería enfrascarse y quería lograr que todos los alumnos que estuviéramos allí tuviéramos buenos resultados tanto con el lápiz como con los colores. Muy aparte también nos daba una materia a nosotros mismos, así que era como doble aprendizaje en toda la semana. Entonces me di cuenta que yo en este club tenía amigos, tenía como 4 compañeros con los que realmente me llevaba muy bien, pero éramos 3 los que nos dedicamos literalmente solamente a pintar, y el profesor se enfrascaba demasiado en cómo íbamos progresando, se enfrascó también demasiado en enseñarnos y que aprendamos sí o sí las técnicas del degradado. Yo en aquel entonces comencé a tener no un tic, sino más bien una maña de querer siempre pintar mis dibujos con sangre, con mi sangre. El profesor lo veía bastante tétrico. A mí me gustaba porque yo lograba combinar mi sangre con los colores que tenía y hacía que se vea un efecto bastante chévere. Me gustaba. No tengo dibujos que ahorita lo muestren porque creo que todos se han perdido con el tiempo, y otros los he regalado a gente que ha sido bastante importante para mí, así que son dibujos que no mantengo, pero son recuerdos bonitos los que llevo. Lastimosamente el club dejó de liderarlo el maestro que me estaba enseñando porque cayó enfermo y tuvieron que operarlo, así que estuvo ausente un buen tiempo. Tras un largo tiempo que él no supo de nosotros y nosotros no supimos de él, de todas maneras cuando él regresó, casi 6 meses después, volvió a meterse de lleno en que aprendamos en los clubes. Y siguió. Y fue para ese entonces que mis 2 amigos y yo tuvimos nuestra primera presentación en un concurso que se llamaba Paleta Propia. Entonces fue cuando comencé a darme cuenta que realmente habíamos avanzado mucho. El profesor nos había buscado a nosotros para que concursemos allí porque sabía y creía que teníamos un buen potencial, y la verdad comencé a considerar que sí. Antes de siquiera ponerme a practicar, porque íbamos a pintar en lienzo y todo era bastante nuevo para mí, tenía bastantes fallas, tenía bastantes problemas con manejar el acrílico. Sin embargo, el profesor siguió confiando en nosotros, nos dio un papel a cada uno para desenvolver durante el trabajo en equipo y pudimos lograr resultados increíbles en ese concurso, aunque no lo ganamos. Quedamos en un lugar bastante abajo del número 5, pero quedamos en el top 10 de los mejores, así que peor es nada. Después de aquel concurso no volvimos a concursar en ningún otro evento juntos los 3. Sin embargo, me di cuenta que me había quedado algo, y era que tenía una buena técnica y una buena práctica con los colores. Aquello por lo que tanto me esforcé desde que era chiquito, me comencé a dar cuenta que ya tenía resultados, y era poder manejar los colores. Ya a partir de entonces, cuando ya entré al 4º grado, ya en el bachillerato, yo dejé de practicar con mi maestro porque nos separaron los cursos. Yo entré al bachillerato internacional y bueno, X, esa es otra historia. Entonces decidí practicar por mi cuenta. Debo admitir que sin darme aires
de egocentrismo, podría decirse que mejoré por mi propia cuenta, porque el profesor me ayudó bastante en las técnicas que él tenía, pero también por el tiempo que teníamos y por nuestros horarios no podíamos simplemente todo el tiempo practicar, así que tuve que hacerlo por mi cuenta. Comencé a hacer más dibujos, comencé a recrear más imágenes. Como se podrán dar cuenta, me dediqué bastante a la forma de cómo calcar y cómo calcar bien, hasta tal punto de poder recrear una imagen, y me gusta, a pesar de que no soy bastante bueno dibujando porque no he practicado bastante mi forma y mi táctica de dibujar. Calcar me sale muy bien y perfeccionar el estilo que ya lo tengo ya me sale excelente. Entonces podría decir que me llevó un buen tiempo aprender todo esto, porque yo aprendí rápido, pero era porque tenía conocimientos previos sobre esto. No me adentré a una forma más profesional porque no tenía dinero, no contaba con todo el material tampoco, así que simplemente todo era cuestión económica. No me pude meter en ningún curso, solamente me tocó por aprender en YouTube. A pesar de que tuve un gran esfuerzo por esto y tuve que por mi propia cuenta aprender a manejar todo lo que ahorita sé, realmente quiero agradecer bastante a mi maestro, porque él realmente me tuvo paciencia y realmente creyó en mí. Y a pesar de que le sacamos canas verdes en algún instante, de todas maneras él confiaba en nuestra capacidad para poder hacer las cosas bien, al menos en el modo artístico, claro. Sin embargo, aún me falta mucho. Hay demasiadas cosas que quiero aprender. La forma en la que yo fui mejorando era porque yo tenía demasiada práctica para esto. Le dediqué todo el tiempo que podía dedicarle. También me cansaba, así que simplemente no era todo el tiempo esto. Esto más bien pasó de ser mi hobby a ser mi talento, y luego comencé a desarrollar este talento como una forma monetaria para poder ayudarme. Entonces fue cuando consideré vender mis dibujos recién. Me di cuenta que todos los dibujos que hacía eran bastante aclamados por mis amigos, a todo el mundo le gustaba y tenía también buena competencia. Eso también me alentó bastante a poder mejorar. Los dos chicos que estaban conmigo desde un principio comenzaron a mejorar en otras cosas muy significativamente. Ellos aprendieron a dibujar, a degradar, a difuminar y a hacer trabajos simplemente increíbles. Ninguno hace lo que yo hago, pero hacen también cosas mejores que yo, así que realmente los admiro por eso. Así que un consejo que yo podría darles a los que comienzan a adentrarse en este mundo de querer pintar, de querer dibujar y de querer mejorarse en este aspecto de lo artístico, es de que comiencen teniendo primero paciencia con ustedes mismos, que comprendan que la primera nunca va a salir, a la segunda tampoco. Podrán intentarlo 1000 veces, pero las 1000 veces no saldrá. Entonces en la ocasión 1001 ahí saldrá. En pocas palabras, sean persistentes. Yo tenía demasiada insistencia con querer siempre ser mejor, que siempre me dedicaba a ver dibujos en otros lados y tratar de replicarlos de la misma manera que estaban hechos, cosa que así comenzaba a averiguar técnicas que ni yo sabía cómo se llamaban, pero simplemente ya las sabía. A pesar de que yo no tuve una buena educación artística para esto, porque tuve un buen maestro durante poco tiempo, traté de aprovecharlo y supe aprovecharlo todo el tiempo que lo tuve. Así que, por favor, no se rindan con esto, siempre traten de perseverar, traten de mejorar cada cosa. Siempre hay que estar intentando y siempre hay que ver al resto como una competencia y coger esa competencia para poder ser mejor. Mejorar uno mismo a través del resto. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado este story time. Si les gustó este video, por favor denle like, síganme en mis redes sociales y chao chao.